Asentamiento y trazas de la ciudad, viaje de Alvarado, descripción del volcán, panorama desde el volcán y todavía algo más definitivo, la lista de los conquistadores y la indicación detallada de sus descendientes en el momento actual en que el cronista escribía. Esta última digresión no era tal digresión como ninguna de las anteriores. Para el criollo el nacimiento de la ciudad no era un hecho muerto que se había quedado en el pasado, sino muy al contrario, era el hecho que daba origen a la ciudad, era su razón de ser, a la cual debía ceñirse la vida del presente. El relato del nacimiento de la ciudad tiene muchas finalidades, pero una principal entre todas es demostrar que quienes no estaban relacionados con su origen eran intrusos en ella, o por lo menos eran beneficiarios de algo que no les correspondía legítimamente. La ciudad fue creada por los conquistadores como centro de dominio y de disfrute para ellos y sus descendientes. Esta idea, que era la idea de la ciudad de la mente del criollo, la que le da el relato del evento, ese carácter desordenado pero altamente significativo para su momento y lugar. Hemos presentado un ejemplo y lo hemos analizado someramente. Podrían ofrecerse muchos más y hacerse análisis bastante matizados, pero no es necesario. Lo dicho es suficiente para indicar en qué sentido el desorden de la recordación florida obedece a exigencias subjetivas y cómo la captación de esas exigencias es requisito de una lectura comprensiva del documento. Ahora bien, todo esto lo decíamos a propósito de la tierra y del paisaje, y lo que se pretendía era ilustrar cómo, a través de una peculiar modalidad expositiva, el autor trata de imponer unas determinadas relaciones de significado entre los elementos de la patria que presenta. El ejemplo ilustra, junto a otras cosas, cómo el relato deriva hacia el paisaje y cómo aparecen en él, sin solución de continuidad, la tierra como parcela cultivada por el hombre y la tierra como elemento pródigo que obsequia diversos bienes. El paisaje engloba a una y otra, y esto también obedece, por supuesto, a exigencias subjetivas del narrador criollo. El referirse sin distinción a los sembrados y a las selvas, a los frutos del trabajo y a los obsequios de la naturaleza, y el entonar el canto amoroso de todo ello como una unidad, responde a un delicado mecanismo psicológico que conduce en definitiva a posiciones de gratitud casi mágica frente a una tierra milagrosa. Cuanto más milagrosa aparece la tierra, más se esfuma el mérito de quienes la trabajan. Este es, sin lugar a dudas, uno de los motivos hondos, motivos de clase, por los que el criollo, la patria, se le vuelve paisaje. Adviértase que no hemos dicho ni insinuado en ningún momento que Fuentes y Guzmán omita en su gran relato la referencia al trabajo del indio. En capítulos venideros citaremos sus copiosas noticias acerca de ese trabajo. Lo que estamos afirmando, porque es perceptible en la recordación y porque acusa una tendencia del criollismo, es que el presentador, por momentos, a veces grandes y exaltados momentos, a la tierra idealizada y como objeto de gratitud, enfatizando con exceso su bondad, disminuye sutilmente el mérito del trabajo, aunque por separado se haga referencia a este. Sin embargo, parece haber en Fuentes y Guzmán otro resorte, otra necesidad oculta, también la clase, por cierto, que lo lleva a ofrecer una imagen de la patria como paisaje. La descripción minuciosa y emotiva del campo del país. Así, cuando se trata de volcanes,
lagos, valles y grandes perspectivas, como cuando se trata de los secretos de las plantas y los animales, sugiere pertenencia, posesión. Es como decir, todo esto que amo tanto y que conozco tan entrañablemente, lo conozco y lo amo porque está ligado a mi existencia. Este es mi mundo y puedo hablar de él como amor y conocimiento porque le pertenezco y me pertenece. No soy en él un extranjero, un usurpador, etc. Esta energética motivación es particularmente notoria en ciertos trozos, como aquel en que Fuentes describe y elogia al maíz, sus ventajas sobre el trigo, sus usos múltiples y las variadas maneras de prepararlo para alimento del hombre. O aquel otro en que, refiriéndose a la planta del maguey, se explaya manifestando su utilidad para los más variados menesteres. Sirve para cercas, dice, por sus hojas robustas y armadas de pinchos. De esas hojas se obtiene fibra para buenas cuerdas, más resistentes que las de cáñamo. También se obtiene pergamino, tan bueno que aún se conservan peticiones escritas en él por los conquistadores. El zumo de la hoja es medicinal. Del cogollo se obtiene una miel curativa y suave, así como distintos tipos de bebida fermentada, llamada pulque, y vinagre claro y gustoso, y hasta aguardiente usado por todos. Si se atiende a la utilidad de esta planta, es preciso reconocer que es la más singular y maravillosa que produce y cría la sabia y próvida naturaleza. La crónica está llena de paisajes en que la simpatía por aquello que describe o comenta, unida a su conocimiento pormenorizado, sirven para expresar cierto derecho que se desprende de la identificación entre el narrador y su mundo. El canto al país tiene en todo momento el secreto significativo de un argumento. Veamos ahora lo que los documentos nos dicen acerca de la tierra como medio de producción y como problema concreto en la sociedad colonial. Quede entendido, sin embargo, que en los 3 capítulos siguientes tendremos que analizar aspectos del tema desde ángulos especiales y que vamos a dedicar el presente capítulo a considerar de la manera más concisa que sea posible ciertos aspectos básicos del problema que condicionaban a todos los demás.